Ahora vamos a pasar a al cuarto y último panel del día de hoy, que va a estar moderado por la doctora Celeste Ann Monforden. La doctora Monforden es profesora de salud pública en la Universidad Estatal de Texas. La investigación y la defensa de la doctora Monforden se centran en la eficacia de la política reguladora para proteger a los trabajadores ante lesiones, enfermedades y muerte. Ha participado en docenas de procedimientos de elaboración de normas convocados por agencias federales, presta asistencia técnica, organizaciones laborales comunitarias y otros grupos y ha testificado ante comités del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Del 91 al 2001, Monforden trabajó en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, de la Administración de Seguridad y Salud Laboral y de la Administración de Seguridad y Salud en Minas. Formó parte de grupos especiales nombrados por el gobernador de Virginia Occidental, West Virginia, para investigar el desastre de la mina de Sago, en el que murieron 12 mineros de carbón, y la explosión de Upper Big Branch, en la que murieron 29 mineros. Monforden obtuvo un máster y un doctorado en la Universidad George Washington, es miembro del Collegium Ramazzini y ocupa puestos de liderazgo en la Asbestos Disease Awareness Organization y la American Public Health Association. Coautora con Jane Von Bergen, On the Job, The Untold Story of Worker Centers and the New Fight for Wages, Dignity and Health, que se publicó en mayo de 2021 de este año por el New Press. Enhorabuena, doctora Monforden. Ahora me gustaría hacerle la palabra. Muchas gracias, Ned. Es un privilegio estar aquí para moderar esta sesión. La primera oradora es Diane Cotter, es activista ciudadana autodidacta cuyo trabajo ha comenzado a provocar un cambio en la forma en que se regulan y fabrican los equipos de bomberos y la espuma utilizada para apagar incendios. En 2017, 2 años después del diagnóstico de cáncer que puso fin a la carrera de su marido, el teniente Paul Cotter, retirado del Departamento de Bomberos de Worcester, Massachusetts, Diane se convirtió en una defensora abierta de los bomberos expuestos a PFAS a través de la espuma y su equipo de intervención. Tras enterarse de que el equipo de su marido podía contener PFOA, un conocido carcinógeno, Diana se puso en contacto con los fabricantes para pedirles pruebas de seguridad y también se puso en contacto con cientos de departamentos de bomberos para alertarles de los posibles riesgos. Los fabricantes respondieron con declaraciones contradictorias y confusas que apoyaban la no regulación de la EPA para los PFAS. Después de muchas pruebas y errores y de 2 años de investigación independiente, en 2017 se enteró de que el equipo de protección de su marido, los pesados abrigos que llevan los bomberos y que se supone les protegen, podría haberles enfermado, incluso matado, debido a las sustancias químicas que contienen. Diane no cede en su empeño por saber más sobre la exposición de los bomberos a los PFAS, la clase de sustancias químicas que utilizan en la espuma y el equipo de protección. En 2017 comenzó su primera campaña de divulgación independiente con la compra de un conjunto de equipos nuevos nunca usados para que el físico nuclear Dr. Graham Peasley de la Universidad de Notre Dame analizara la presencia de PFAS. Los resultados fueron tan impactantes que el Dr. Peasley tuvo que medir las cantidades totales de flúor en volumen. Eso llevó a Diane a coordinar el primer estudio de la historia sobre los productos químicos utilizados para fabricar equipos de protección. En medio de la impactante resistencia y la negación del sector y las instituciones de los servicios de bomberos, Diane se asoció con el Dr. Graham Peasley y la Fundación Laskoll de Boston y los bomberos de Salem, Massachusetts, Chicago, Illinois y el norte de California para facilitar el estudio de 20 años de equipos de protección nuevos y los que ya habían sido retirados. El estudio fue revisado por expertos y publicado en junio de 2020 y ha dado lugar a un cambio nacional y mundial en los productos químicos utilizados en el equipo de protección de los bomberos. Diane y Paul son líderes de la Coalición Nacional de Contaminación por PFAS para la Comunidad de Primera Respuesta. Diane está trabajando con los bomberos, los congresistas y las ONGs de todos los Estados Unidos para elevar la exposición de los bomberos a los PFAS a través de sustancias, a través de la espuma y equipos de intervención, pidiendo protocolos nacionales de manipulación segura y legislación para prohibir los PFAS. Diana busca justicia para bomberos expuestos a los PFAS, mientras que los fabricantes que conocían la toxicidad permanecen en silencio. Como miembros votantes de la Institución de Seguridad contra Incendios
Muchas gracias. Gracias por escuchar la perspectiva de esta comunidad también. En octubre de 2015, mi marido recibió un diagnóstico de cáncer de próstata y puso fin a su carrera. En septiembre, un equipo. Yo me senté con 8 mujeres de diferentes edades, 6 u 8, y cuando se les preguntó qué tipo de cáncer tenía, dije próstata. Cada mujer dijo el mío también. Y esto era solo una mesa. Desde la cirugía de Paul en 2015 ha mantenido una lista de los miembros del departamento del mismo que él que han tenido el mismo diagnóstico de cáncer. La lista ahora tiene 32 nombres. En el 2017 me contactó Jason Burns, presidente de Local 1314 Fall River, Massachusetts. Jason acaba de perder a 2 bomberos por un cáncer extraño cerebral. Michael O'Regan, también de Fall River, está luchando para mantener sus riñones y le han diagnosticado con diferentes cánceres. Michael habla de los días en los que utilizaban la espuma contra incendios para limpiar la estación en gasolina y demás. Les dijeron que el departamento tenía estadísticas imposibles de cáncer. Pertenecemos a grupos de redes sociales dedicados a la discusión de PFAS en el servicio de bomberos. Los bomberos que han dado todo por su país o comunidad ahora están sufriendo. Tienen tumores, huesos que se rompen, pérdida de órganos, de capacidad reproductiva, fallo renal, fallo de vejiga, cáncer cerebral, con un aumento enorme de bomberos que están sufriendo de cáncer testicular, linfoma non-Hodgkin, cáncer de tiroides, etcétera. Recientemente nos enteramos de que un bombero le diagnosticaron con la falta de esperma. En 2015, Fox Biomonitoring hizo pruebas de PFAS y se concentró en bomberos. Los resultados fueron que las concentraciones de los PFAS eran 3 veces más altas en este grupo que en hombres. Los bomberos tienen fuentes no identificadas de exposición ocupacional a estos tipos de químicos. En el 2015, cuando Paul se estaba recuperando de la cirugía y ajustándose a una vida que nunca se había imaginado, yo empecé a hacer investigaciones sobre los materiales que utilizaban los bomberos en su equipo de protección. En el 99 encontré la alerta de seguridad que habló de una retirada de producto conociendo como BreathTex Moisture Barrier, una barrera de humedad que es una de ellas, de esas 3 capas que llevan. El sindicato quería que se quitara este producto. Los fabricantes se resistieron y el sindicato dijo que igual los iban a demandar. Los fabricantes dijeron que querían que los bomberos utilizaran un equipo de protección muy seguro. Esta barrera, sin embargo, tenía que superar una prueba conocida como Xenon Light. Jeff Stahl, químico, dijo que esta prueba no servía para nada. El único material que cumpliría con el estándar era el teflón. En 2017 yo hablé con Erin Brockovich, le mandé varios correos electrónicos para hablar de la degradación de Nomex y Kevlar y mi preocupación sobre la zona de la ingla para los bomberos, que era la zona más absorbente del cuerpo. Ellos saben que por cada aumento de 5 grados en calor hay un 40% un 400% aumento de absorción en la prueba en la piel de los bomberos. Ella ella fue la primera que preguntó si el equipo contenía PFOA, PFOS. Yo compré un equipo nuevo y me puse en contacto con el doctor Peasley y él hizo una prueba de este equipo. El sector decía que estos nuevos reemplazos eran 10 veces menos tóxicos y que nos teníamos que contactar con ello. En junio del 2020 solicitamos un monitoreo biomédico de las personas de primera respuesta.
el jefe de bomberos de Kentucky. Fue alguien que yo contacté, no recibí respuesta en 2018. Aunque se eliminaron a los bomberos del CDC, un estudio sobre PFAS, se mandó una carta de 48 páginas como protesta a las razones brindadas por el CDC. Todavía no hay estudios de escala para los bomberos. El doctor Pisley publicó su estudio, 20 años de datos, encontró PFOAs y PFAS en esa barrera, esa capa. Tenía también un nuevo componente, tenía 19.400 partes por millón de PFBs. Este tema complica el servicio y los bomberos recurren a los fabricantes para la ciencia sobre su equipo, y este ha sido el problema durante mucho tiempo. Decimos que los cánceres provienen de productos de combustión y, en el caso de mi marido, de exposición a PFAS. Puede que no viniera de la espuma, ya que él no recuerda haber usado esta espuma en su carrera en ningún momento. ¿17 centros de bomberos? Y son los bomberos los que están utilizando este equipamiento y sudan mientras lo utilizan. El doctor identificó que este es el textil más contaminado que ha visto y ha intentado educar a los profesionales de la salud para poder ver a ver si pueden hacer pruebas, porque no había ningún código y hay estudios analíticos para poder proveerlo con sus profesionales de salud, y puedo compartir esa información. Los servicios de bomberos reciben información que sirve de propaganda. En enero de 2020 el sindicato trató este tema en un webinario sobre PFAS. El presidente apoyó el estudio sobre el equipamiento que es de mala fe y se promovió el texto sobre este tipo de este estudio sobre las equipaciones. Decían que estos productos químicos eran demasiado grandes para ser transferidos en su piel, y por esto no se trató el tema de estándares de la EPA ni los PFAS, asegurándose de que sus productos podrían cumplir con los estándares requeridos para cualquier tipo de adquisición que se utiliza con AFFF. Pero en enero de 2021 se eligió un nuevo líder del sindicato que ha participado con la comunidad científica sobre los PFAS y que lidera una plataforma de transparencia promoviendo el bienestar y la seguridad de los bomberos. Sean Mitchell y Jason Burns de Massachusetts, juntos con sus aliados de Florida, lideraron un cambio de la afiliación de la industria en la que solo se aceptaban índices que estaban revisados por científicos, con un apoyo del 99% de la membresía. Hasta ahora no estamos viendo equipamientos que sean libres de PFAS para los profesionales, pero muy pocos equipamientos están disponibles, pero no se puede adquirir y tiene falta de certificación. La capa de aislamiento contiene todavía Teflon en la línea más cerca de la piel, de acuerdo con los estudios. Así que voy a remitiendo a la comunidad científica. Y me acuerdo del informe de la doctora Shepherd Cass sobre este estudio.
Tenemos una plataforma de redes sociales en Twitter y también en Facebook en el que pueden contactarnos. Muchas gracias, Diane, por toda esta presentación tan detallada. El siguiente ponente es Rebecca Patterson con los veteranos de América. Rebecca Patterson es una veterana de Estados Unidos. Gracias, Rebecca, y también es una defensora de el estudio de los efectos de los PFAS sobre el sistema, abogado por políticas para reducir la exposición de PFAS y la contaminación como resultado de estas triple F sobre las bases militares. Continúa defendiendo a los veteranos y a sus familias como miembro del Consejo de Veteranos y como presidente de los Voice of America para veteranos. Y también tiene un grado en estudios medioambientales y salud medioambiental. Muchas gracias por su presentación y voy a compartir mi pantalla porque tengo diapositivas. Una de las fuentes principales de PFAS para los miembros del servicio y sus comunidades es el uso de las AFFF en bases militares que se utilizan para hacer frente, extinguir incendios desde los años 70 y esto afecta a grandes números de veteranos remontándose hasta la época de la guerra de Vietnam. Estas sustancias ya no se utilizan, sin embargo, el Departamento de Defensa sí tenía bastantes montos de estas espumas y tenía que deshacerse de ellas. Sé que lo estaban haciendo el año pasado, no sé si que lo están haciendo ahora, pero lo que hacían era incinerarlas y lastimosamente intentar destruir las sustancias lo que hizo fue contaminar la atmósfera una vez más y volver a desecharlo y que entrara en el ecosistema de una forma distinta. Aunque hay alternativas disponibles para esta espuma, el Departamento de Defensa sigue utilizando espumas que contienen PFAS y los productores no pueden compartir la información, no está disponible y no podemos encontrarla. El AFFF es un concentrado de espuma que está mezclado con agua para convertirse en una solución y así se produce esta espuma. Una vez que la espuma llega a la tierra y si no se contiene puede permear en la tierra llegando a nuestras fuentes de agua, puede ser agua de superficie, acuíferos y también contaminar la tierra a medida que va permeándola. Una vez que el agua se contamina, se puede expandir más allá de la zona originalmente expuesta, así que los contaminantes se están moviendo más lejos de la zona de contaminación. Lo que quiere decir esto es que durante décadas este uso ha contaminado más ubicaciones de Estados Unidos. Este mapa fue creado por el Grupo de Trabajo Medioambiental a través de varias solicitudes y para también recibir información por parte del Departamento de Defensa. La contaminación de PFAS se ha confirmado a un índice de 778 centros militares y como verán en la parte izquierda de su pantalla, los puntos morados muestran un caso confirmado
y los puntos naranjas son casos sospechosos. Adicionalmente, se confirma que PFAS estaba presente en el agua corriente, en el agua de los grifos, en alrededor de 328 de los centros militares. Espero que esta presentación muestre cómo se podría dar más acceso a servicios de salud a través de pruebas sanguíneas con los veteranos. Y gracias a la Administración de la Salud, los asuntos de veteranos está dependiente del Departamento de Defensa y algunos de ellos también tienen que ver con los servicios de salud. El sistema para veteranos es el sistema más grande del país, incluye 453 centros de salud y hospitales y más de 1.300 centros ambulatorios. Tienen misiones especiales. La primera es desarrollar, mantener y operar un sistema de salud nacional para veteranos. Y también quisiera destacar que solamente para los veteranos que cumplan todas las condiciones. No todos los veteranos justamente tienen derecho a acceder a estos servicios. Solamente el 20% de todos los veteranos reciben sus cuidados de salud dentro de esta administración. Yo soy una de esas personas que se benefician de una cobertura plena. La población proyectada de veteranos son aproximadamente 20 millones de veteranos, pero la mayoría no está registrado en el cuidado de salud del sistema de veteranos y solo un tercio o 2/3 más bien solicitan servicios de cuidado a través de este servicio. Esto se traduce en que hay muchos veteranos que llegan a la comunidad que no reciben sus cuidados de salud a través de esta red, y si no reciben información o servicios, no tienen forma de entender qué tipo de vínculos hay vínculos hay entre su profesión y su condición de salud. Así que no hay servicios de salud específicos para ellos. Hay muchas sustancias tóxicas que algunos de esos miembros del servicio militar podrían haberse visto expuestos dependiendo de la ubicación en la que estaban trabajando, el tipo de trabajo que estaban realizando. Así que si no se hace esa evaluación de las circunstancias vinculadas con su profesión, hay un elemento que falta justamente esta evaluación. Así que es muy importante que los proveedores de servicios de salud incluyan esta pregunta en su evaluación. En lo que se refiere al acceso a los servicios de salud, uno de los criterios depende de factores adicionales. Una vez que ya se ha determinado como elegible al veterano, si el veterano puede acceder a estos servicios, se tiene que solicitar servicios a través de la declaración de una discapacidad que se determina sea resultado de su servicio como militar. Podrían solicitar una compensación por una discapacidad a través de la Administración para Veteranos por misiones o factores que están vinculados con su actividad como militar. Para que ésta sea aprobada, hay 3 pruebas que han de ser presentadas junto con su solicitud. La primera tiene que ver con la prueba de una condición de salud actual, lo que se esté produciendo en la actualidad, un diagnóstico, por ejemplo, una prueba de un servicio pruebas de alguna circunstancia vinculante, por ejemplo, el uso de una sustancia, y también la probabilidad de que la condición se produzca como resultado de un evento que se produjo durante sus años en activo. Y esto resulta más difícil cuando ya han pasado varios años desde que ha estado en activo. Es difícil establecer ese vínculo entre el evento y la condición, y en algunos casos puede ser muy difícil demostrar
que se ha producido la exposición específicamente a medida que van pasando los años entre el tiempo en el que estaba en activo y cuando no. Si se aprueba, entonces se asigna una calificación y eso se traduce en compensación por una discapacidad, que es un pago libre de impuestos por un servicio conectado a una discapacidad y también a un grupo de prioridad para tener acceso a servicios médicos. Hay 8 grupos prioritarios. Aquí solo tengo a 3 porque son los que son especialmente relevantes para servicios conectados a discapacidad. Entonces, lo más importante, acceso a servicios médicos y compensación por discapacidad puede tener un gran impacto en la calidad de vida de un veterano y a pesar de las preocupaciones, posibles preocupaciones de causar pues preocupación sobre el tema de que no hay tratamiento ante exposición de PFAS, el análisis sanguíneo puede ser una gran prueba para que el veterano tenga acceso a cuidados sanitarios en el futuro y también a más chequeos más frecuentes, otro tipo de cuidado de prevención. Gracias. Gracias, Rebeca. Muy informativo. El último orador es William Bucky Bailey. William Bailey III. Lo conocen como Bucky, nacido en enero de 1981, hijo de Sue Bailey, que trabajaba en la división de Teflon de la planta de infame de DuPont de Washington Works en Parkersburg, West Virginia, mientras está embarazada con Bucky. Bucky nació con deformidades múltiples como un párpado dentado, una pupila en forma de ojo de cerradura y una sola fosa nasal. Tanto Bucky como Sue han participado en múltiples documentales, películas, audiencias en el Congreso, compartiendo sus testimonios y sacando a la luz las prácticas deshonestas de DuPont en relación con sus reglamentos, políticas y operaciones químicas. Bucky vive actualmente en el norte de Virginia con su esposa Melinda y 2 hijos, Ethan y Eva. Muchas gracias, Bucky, por estar aquí. Gracias, doctora. Es un gran privilegio y honor hablar ante todos ustedes junto con otras personas maravillosas. A veces no siento que no estoy preparado para el trabajo que tantas personas están haciendo en nombre de esta lucha. Y es que queremos celebrar a otros, de lo que se trata este país. Yo lo que quiero hablar de lo que Washington Works, el impacto que tuvo en mi familia. Yo nací en Parkersburg, West Virginia, con diferentes defectos congénitos, con una sola fosa nasal, problemas en el ojo. Todas las deformidades estaban en la zona derecha. Tengo problemas para respirar y especialmente cuando nací. El médico le dijo a mi familia que no iba a sobrevivir. Mi madre estaba en shock, no tenía ni idea de lo que había causado estos defectos congénitos. No tenía ningún tipo de indicio de que esto iba a ocurrir. Ella trabajaba a tiempo completo en DuPont Washington Works y lo que se tenía que hacer era controlar la producción del teflón en una zona confinada, que esos químicos estuvieran bajo control y que el exceso de químicos lo sacara por atrás. Después, mi madre recuerda recibir llamadas de teléfono preguntando qué tal estaba mi salud, su salud. Después volví a trabajar y había otras mujeres embarazadas y se las sacó de donde ella trabajaba con el teflón. Se encontraron también estudios de otros fabricantes con los mismos defectos congénitos después de haber estado expuestos al mismo químico. DuPont dijo que el teflón no era la razón de mis defectos congénitos. Luego tuve muchas cirugías de reconstrucción. Mi familia se mudó a Virginia
empezó una iglesia sin salud, sin seguro médico e intentaron entrar en un litigio con DuPont para que pagaran mis gastos, las facturas médicas de cirugía reconstructiva. Sin embargo, después de llamar a muchas puertas, todas se cerraron. No había abogados que quisieran aceptar ese caso contra una empresa tan grande como DuPont. Años más tarde, cuando tenía 25 años, conocí a Recolor. Él fue consciente del litigio, del acuerdo que se llegó, el arreglo, y fue un alivio para mí. No solo lidiar con la cirugía de reconstrucción, sino la causa de mis deformidades también. Para mí fue realmente emocionante entender o aprender, enterarme de las cosas que ponía en el estudio, la contaminación del agua, del aire. Y cuando me alegré, como digo, mucho de enterarme todo eso, pero al mismo tiempo me puse muy triste porque en parte la enfermedad que enfrentaba mi mujer, de mi madre, mejor dicho, era por causa de esta contaminación. A mi madre la diagnosticaron con una enfermedad de la tiroides y muchas personas de este estudio científico, uno de los mayores que se ha hecho jamás. Han perdido su vida, tienen familiares que han perdido la vida, han lidiado con enfermedades y se me rompió el corazón hasta la fecha. Mis deformidades no fueron determinadas, no se decidió que no era, fueron no Mis deformidades se decidió que no fueron resultado de esos contaminantes a pesar de lo que aceptó DuPont. A lo largo del estudio científico, los científicos dijeron que mis hijos tendrían un 50% de tener la misma deformidad que yo. Y yo me acababa de casar y eso realmente me destrozó. Me encantan los niños, pero yo sabía que no quería hacer que mis hijos vivieran lo que yo tuve que vivir. Fue muy difícil tomar esa decisión. A pesar de tener fe, de confiar en Dios, de tener una relación y vivir esa vida de fe, realmente fue algo muy difícil para mí el tener hijos. Me costó 10 años. Mi padre se murió en el 2008 y no llegó a conocer a mis hijos. Eso me dio muy fuerte cuando me di cuenta de que me quedé sin esa oportunidad. Mi hijo ahora tiene 4 años, mi hija tiene 2, están sanos, no tienen ninguna deformidad. Yo me siento muy agradecido porque no han tenido que lidiar con las cosas que yo he tenido que lidiar. Ahora yo tengo que lidiar con altos niveles en sangre de CA. Tengo preguntas. Por ejemplo, voy a enfrentarme a cáncer renal, cáncer testicular, enfermedad de tiroidea, hipercolesterolia, enfermedades cardíacas. Yo creo que yo he dicho estas palabras ante el Congreso más o menos hace 2 años. No han pasado muchas cosas, no ha habido mucho cambio. Podemos señalar quién es el culpable o no, pero tenemos que empezar dando un pasito. Yo espero que todos podamos reconocer que tenemos que movernos en la misma dirección al mismo tiempo, sin señalar, sin luchar, sin discutir, sino viendo qué es lo que podemos hacer para parar esto, para que no siga ocurriendo, porque se va a cobrar muchas vidas si no. Gracias por brindarme la oportunidad de hablar ante ustedes. Muchas gracias, Paqui, compartir su historia con todos nosotros. Ahora me pregunto, Paqui, usted ha dicho que debemos dar un paso. ¿Cuál es ese paso que quisieras ver? Y cuando hablo de dar ese paso, no, todos nosotros hablo de nosotros como comunidad de personas.
Bueno, tenemos que dar un primer paso y es regulando los químicos. Hay muchas cosas que están ocurriendo en este momento. Hemos hablado con Miss Carter, que está haciendo una gran labor para ayudar a los bomberos y los de primera respuesta. Estamos intentando ver cómo protegerlos, porque los bomberos nos protegen a nosotros. Y yo creo que lo primero es la regulación, la normativa, parar la fabricación de estos químicos. Ese es el primer paso. Se nos ha dicho que se ha parado, pero luego sale un nuevo químico con el mismo compuesto molecular y no cambia nada y vemos que ese mismo químico aparece en el agua, en otros lugares. Y viendo el mapa que ha mostrado la señora Patterson es realmente sorprendente. Uno puede mirar por todo el mundo y ve la misma contaminación y eso da miedo, el ser un ser humano en la Tierra y entender que hay químicos con los que vivo, que estoy bebiendo, que estoy respirando. Y lo primero que tenemos que hacer es parar la fabricación de esos químicos. Porque hay muchas cosas que pueden ocurrir después de esa fabricación. Hay muchas personas que pueden ser las responsables. Yo entiendo dónde estamos en cuanto a quién es responsable de que esto ocurra con los bomberos. Pero obviamente estamos intentando proteger a las personas. Hay cosas que tenemos que ver, que entender, pero tomar un paso, ir paso a paso. Muchas gracias. Ahora voy a darle la palabra a al comité por si tienen alguna pregunta. Mientras las piensan, yo voy a formular una pregunta al panel. Una de las cosas que este comité está examinando es lo siguiente. ¿Qué piensan en cuanto a ese monitoreo por parte de los médicos, los análisis, las pruebas de detección? ¿Qué deberíamos hacer a futuro? ¿Por qué no le cedo la palabra primero a Diane? Gracias, doctora. Yo creo que el monitoreo médico, esos chequeos médicos es absolutamente necesario en bomberos. Queremos que empiecen con un registro de su exposición cada vez que se pongan el equipo. Ahora hay aplicaciones disponibles, sabemos que los datos están ahí. Interactuar con el servicio de bomberos. Estamos viendo un gran cambio en el liderazgo, pero ahora otra vez los líderes de los sindicatos van a luchar arduamente por esto, Paul, y yo somos como un pony con un truco. Nos metimos en esto por el cáncer de Paul y es por lo único por lo que luchamos. Pero los bomberos son un grupo único porque están expuestos a muchos tóxicos. Necesitamos científicos que entiendan mejor si los PFAS son la causa del cáncer o no. En, en un momento dado, la enfermedad cardíaca era la causa número 1 de muerte. Ahora es cáncer desde los últimos 20 años. Todas estas cosas deben ser analizadas. Hay que empezar con esos chequeos médicos y los estudios de salud. Luego la otra preocupación para los bomberos es ese equipo sin PFAS. ¿Quién lo va a pagar? No debería ser las ciudades ni los voluntarios que ya han tenido que pagar $2.500 de su propio dinero para comprar ese equipo. Gracias. Ahora Rebeca va a tener la oportunidad de responder también, si así lo quiere. Rebeca. Yo puedo hablar un poco de los veteranos, de la agencia de veteranos. Yo soy veterana con una discapacidad, prioridad número 1. Entonces, esta agencia de veteranos brinda información sobre diferentes exposiciones en el sitio web. Yo miré a ver qué tenían para los PFAS y vi que había un bloque subrayado en medio que decían que la agencia de veteranos no recomienda pruebas sanguíneas para los PFAS. Y me
hizo preguntarme cuál es su audiencia y cuál es su público. Veteranos, para desalentarles y que no pidan a su médico que les haga un análisis para detectar PFAS, o si eso es para que los clínicos de la agencia de veteranos no pidan estas pruebas, porque esta agencia ya tiene una población muy específica, hacen investigación continuamente, así que para que ellos digan que no creemos que sea bueno hacer un análisis sanguíneo de PFAS, la verdad me ha hecho pensar en las razones por las que dicen eso. Creo que la pregunta principal que recibo es ¿dónde puedo hacerme estas pruebas sanguíneas? Es un proceso muy extenso y complicado y no sé si hay una posibilidad. Lo que se piensa es, bueno, pues se le hace la prueba, se puede identificar algo y cuál es el siguiente paso. Esto es algo que tendríamos que tratar para entender si se tienen que hacer estas pruebas. Sabemos que desde luego hay el 90% de la población que tiene estas sustancias en sus organismos, pero no sabemos qué significan estos resultados y es una pregunta que todo el mundo tiene. Dr. Hoppen. Muchas gracias a todos por sus presentaciones tan interesantes. Mi pregunta se dirige a Diane y Rebecca, pero también quisiera escuchar de Bucky. Una de las cosas que sabemos de nuestro pasado es que nos habla del presente y las personas que tienen una profesión por la que se han visto expuestos a estas PFAS no tienen ese vínculo tan claro y podríamos hablar de reconstrucción de esta exposición. Se habló de que no se podía establecer ese vínculo. Rebecca, hay casos en los que los veteranos, por ejemplo, podríamos hablar de la probabilidad de exposición. Hay formas en las que sin una prueba sanguínea, porque la prueba sanguínea no puede mostrar una exposición anterior, ¿hay alguna forma que se pueda demostrar que ha habido una exposición? Pues en un mundo ideal, los miembros de este servicio tienen que hacerse esas pruebas cuando están expuestos. Lo que habría que empezar es estas pruebas sanguíneas para los bomberos militares, por ejemplo, el riesgo laboral, esa exposición laboral documentada cuando están utilizando estos productos químicos de una forma más frecuente, en lo que se refiere a priorizar las pruebas, sería esencial darles mayor prioridad. Y cuando se hacen estas pruebas sanguíneas a un veterano y hace tiempo que no han estado en la base militar, pues sí, resulta difícil establecer esa conexión de la concentración en sangre con la presencia en esa base, pero una evidencia adicional, una información adicional podemos ver, pues para algunos casos hay una exposición, el Centro para Veteranos dice, pues sí, existía ese contaminante, pero no hay una prueba que los conectas. Pero sí, hay que establecer esa conexión, pero también hay que establecer la prueba de que existe todavía en mi organismo. Y si pudiera, Jane, agregar, es que en el Servicio de Bomberos de Australia, Mick Tisbury, un comandante, ha sido el pionero en la lucha contra las PFAS y la exposición y hizo un estudio con muestras sanguíneas y lo que hizo fue tomar estas pruebas para establecer un nivel
de los bomberos. Otra cosa que nos preocupa es la donación de sangre. Los bomberos pueden donar sangre y esto también establece un riesgo, pero lo que hicieron fue un tratamiento por el que a través de esta extracción de sangre nivelaban o reducían el nivel de PFAS en sangre. Pero hay que tener en cuenta el riesgo potencial también de que donen sangre. ¿Tienen más preguntas? No, creo que estamos bastante cerca del tiempo, pero quisiera responder a la última pregunta. Muchas gracias. No quería dejar que esta oportunidad escapara para agradecerles a todos por ser tan valientes y compartir estas experiencias con nosotros. Tengo una pregunta. Hemos hablado específicamente de medir la exposición en adultos, pero también quisiera centrarme en las familias, los hijos e hijas de bomberos, los niños que viven cerca de estos centros industriales y quería conocer lo que ustedes piensan. Si me permiten, no sé si existen estudios sobre niños y las PFAS o hijos e hijas de estos bomberos. La preocupación es a qué se exponen estos niños cuando utilizan esta equipación. Sabemos que los chicos les encanta, los bomberos nos encanta fomentar este tipo de cultura, pero claro, nos preocupa mucho este tipo de exposición, ya que los niños se meten más cosas en la boca, este tipo de exposición que se produce con esta equipación. Nos preocupa también los bomberos voluntarios porque están trayendo su equipación de casa, en el carro, el coche, su casa y quisiéramos tener más protocolos de seguridad del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Siempre hemos abogado para que haya estándares en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya le paso la palabra. Muchísimas gracias a todos por estos debates y muchísimas gracias a la moderadora por las preguntas. Quisiera agradecer también a Bill, a Rebecca, a Diane por su excelente trabajo. Sé que hablan de este tema frecuentemente, pero eso no quiere decir que sea más fácil tratar este tema, por lo que les quisiera agradecer por su gran valentía. Nuestro objetivo es llegar a unas conclusiones basándonos en esta información, así que se lo agradezco. Lo que quisiera es